Bueno, ahí está. Entonces nos quedamos con el tema de Fernanda Pérez Gay cuando analiza y escribe, primero analiza el texto El cerebro de las mujeres, planteando la pregunta, ¿no? ¿Tiene género el cerebro? Y que ambos textos los pueden consultar de forma libre y gratuita en redes sociales, ¿no? Bueno, en Google principalmente, ¿no? No son difíciles de encontrar y están bastante interesantes, ¿no? Donde lo que va a estar incorporando para que se entienda cada vez más el componente del argumento descriptivo, luego prescriptivo y normativo, es que todas estas nociones están articuladas por procesos históricos, ¿no? Donde lo que va a estar analizando Fernanda Pérez Gay es precisamente estas diferencias históricas que existen mucho antes de que se tuvieran las técnicas de investigación para la observancia del sistema nervioso, en las que el propósito tanto descriptivo como prescriptivo y normativo tratan de justificar el mantenimiento de la división sexual del trabajo, donde se relega a las mujeres al hogar y al cuidado de los hijos. Aquí creo que ya va a quedar mucho más claro cómo esta noción ontológica tiene componentes del argumento descriptivo, prescriptivo y evidentemente normativo, con estos ejemplos que da Fernanda Pérez Gay en este artículo de Tiene cerebro, tiene género el cerebro, analizando el cerebro de las mujeres, donde precisamente, de hecho, se ve mucho mejor en la imagen de Gustave Le Bon cuando dice, en las razas más inteligentes como entre los parisienses, existe un gran número de mujeres cuyos cerebros son de un tamaño más próximo al de los gorilas que al del cerebro más desarrollado de los varones. Esta inferioridad es tan obvia que nadie puede discutirla, siquiera por un momento, tan solo su grado es ¿hay descriptible o discutible? Tan solo su grado es discutible. En esa premisa que ella rescata, ahí se nota la parte descriptiva. El cerebro de las mujeres es muy pequeño, ¿no? Tan pequeño como de un gorila. La parte de la prescripción. Entonces, esta inferioridad puede ser explicable porque tiene este componente filogenético, ¿no? Comparado con los otros gorilas. Y entonces, cómo es el trato con los gorilas? Tendríamos que ponerlos en lugares específicos de necesidades especiales. Ajá. La parte normativa, por lo tanto, no merecen las mujeres el acceso al voto, incluso a la educación, porque sería una pérdida de tiempo. ¿Se dan cuenta? Ahí están estos tres componentes jugando todo el tiempo en este tipo de descripciones, ¿no? Y que de hecho ahí es muy claro cuando lo contextualizamos al periodo histórico al que pertenece Gustave Le Bon, que es precisamente estos juicios que se estaban dando en Europa para acceder, para que las mujeres adquirieran el voto. Y que este movimiento lo comprendemos como el movimiento sufragista, donde tenemos a grandes representantes del movimiento sufragista, principalmente hablando del europeo, pues a esta, ay, se llamaba Evelyn Pansford, ¿eh? Algo así, no me acuerdo muy bien. Pero, pero bueno, ahí está el acontecimiento histórico social del cual podemos comprender de dónde viene este argumento ontológico del desarrollo humano, marcando las diferencias y este marcaje de las diferencias traerá un argumento descriptivo que describe cómo son los cerebros de los hombres y las mujeres, la parte de la prescriptiva, por lo tanto tienen que tener un trato diferente, diferenciador, que nos llevaría por conclusión a políticas de exclusión social, las cuales están fundamentadas desde la idea de esta diferencia. Entonces, cuando hablamos de la primera ola feminista, que es el sufragio, empezamos a comprender un poco más el juego de estos tres argumentos, cómo van fluyendo, ¿no? Para impedir que precisamente que las mujeres accedieran al voto, ¿no? Y una de las autoras del concepto de neurosexismo, que va a ser precisamente esta Cordelia Fine,
pues de alguna manera va a ir demostrando, va a ir cuestionando estos estudios empíricos, ¿no? Neurocientíficos, y sobre todo va a estar interrogando las impresiones que han tenido estos investigadores, sobre todo al momento de generalizar, ¿no? Sobre todo en este estudio, ¿no? Un ejemplo sería el que hizo este Paul Broca, que al momento de analizar eh, una serie de cerebros, particularmente 292 cerebros de hombres y 140 cerebros de mujeres, encontró una diferencia de 180 gramos y ante esta diferencia empezó a suponer que ahí tendríamos la evidencia empírica de la inferioridad de las mujeres, en tanto que se comprende que un cerebro, o sea, piénselo también en la época, tampoco quiero ser una persona injusta con respecto al proceso histórico y llevarlos y llevarlas a anacronismos. O sea, es comprensible de la época, sobre todo porque estamos situándonos en una época que es mitades del siglo XIX aproximadamente, donde se llevan los estudios para que principios del siglo XX empezaran a ver todas estas movilizaciones más fuertes y se logre el voto femenino en Europa aproximadamente por 1920, ¿no? Porque en 1925 en Estados Unidos ocurriría y para 1953 sería el sufragio femenino en México. Pero todos estos argumentos que estaban en contra trataban de suponer que desde esta mirada frenológica, es decir, que solamente se miraban algunos aspectos superficiales, anatómicos de los cuerpos, y con el que podían llegar a conclusiones absolutamente generalizables. Entre ellas, el suponer que la diferencia de peso implicaba una diferencia de capacidades y de posibilidades motoras, funcionales, fisiológicas y demás. Sin embargo, también se le cuestionó en estos juicios a Paul Broca si él comprendía que el peso no solamente está en esta diferencia con respecto a, si o sea, de lo más simple, ¿no? El pesaje de los cerebros, sino que esto implicaba también haber hecho una medición en términos del indicador de masa corporal, del índice de masa corporal, ¿no? Que se mide, ustedes saben muy bien que es altura, edad y peso. Y eso no lo hizo con los cuerpos, simplemente los prepanó y los pesó, pero no quiso dar respuesta a ello, según lo que nos dice Fernanda Pérez Gay. Entonces es la parte como bien interesante que uno empieza a notar. Por eso el eje principal de todo esto que estamos viendo es comprender que ontogenia y filogenia son componentes importantes en nuestra construcción retórica de nuestro proyecto de investigación, donde ontología la entendemos como esta descripción del ente, particularmente del desarrollo humano, ¿no? Ya sea desde un argumento biológico, psicobiosocial, en el cual identificaremos en esta construcción teórica tanto el argumento descriptivo, prescriptivo y normativo, y que estos tres van a estar jugando continuamente porque vamos a estar contextualizándolos históricamente. Yo me he topado con textos de tesis doctorales que entienden como estado del arte, como todas las investigaciones que se han hecho. Y si bien es cierto y que muchas veces yo lo utilice el metaanálisis, ¿no? Estar revisando y estar diciendo, bueno, es que en la base de datos me encontré tantas investigaciones, de estas investigaciones hice un filtro y este filtro me dio estas otras tantas. Y está bien, es un método increíble, me gustó muchísimo el prisma, pero acá lo que le da un plus a este análisis es, entiendes que estas investigaciones todas te están arrojando una frecuencia de argumentos descriptivos. ¿Cuáles son los prescriptivos? Es decir, y eso lo ves en las conclusiones, ¿qué están prescribiendo? Se tiene que hacer, ante los hallazgos encontrados, se tiene que hacer esto. Ahí viene la parte de la prescripción. ¿Cuáles son los problemas de la prescripción cuando se escala a una parte normativa? Y que es el proceso de entender, oye, ¿de verdad hubo un beneficio directo a la población estudiada? Por ejemplo, cuando yo estudié lo de infancias trans,
me topé con un montón de artículos que decían, es que tuvimos tres grupos de infantes, infantes cisgénero que de alguna manera no se cuestionan ni se interrogan sobre su propia identidad, su género, niños no binarios y ya niños trans, niños y niñas trans, ¿no? Eh, Se les hizo estas mediciones, tarará, y concluimos con que es una etapa formativa importante y que sí hay una implicación de los padres y todo eso. Y entonces acá la pregunta es, ¿y cuál fue el beneficio directo con las infancias? Es decir, para las infancias no binarias y para las infancias trans. ¿Cuál fue el beneficio directo de haber participado en el estudio? ¿Les ayudaron en la transición? ¿Les dieron psicoeducación a sus papás? ¿Les dieron apoyo de acompañamiento? No es apoyo, es acompañamiento psicológico. Entonces son ahí los grandes vacíos que encontramos dentro de este tipo de estudios. Entonces a eso es a lo que voy, o sea, que cuando estamos haciendo toda la construcción teórica, siempre tendríamos que estar como sondeando estos tres elementos, estos tres parámetros, ¿no? Ontológicos que me está diciendo, a ver, la parte prescriptiva, que más o menos la vemos en las conclusiones, y la parte normativa, que es el supuesto de el peligro de este tipo de investigaciones. Insisto en esto porque lo notamos más cuando hacemos estudios, por ejemplo, de la despatologización de la homosexualidad, donde empezaron a ver como estudios nuevamente relacionados con ver si había como una enfermedad, algo relacionado ahí, hipótesis genética, hipótesis cerebral, donde nuevamente se hacen estudios, o sea, imagínense a este grado, ¿no? De preguntarse, el cerebro de, por ejemplo, el hombre cisgénero heterosexual se parece al cerebro de la mujer trans, en tanto que componente biológico partimos de que son hombres. ¿Se dan cuenta? O sea, puede ser interesante, pero luego llegan a conclusiones en las que afirman, es que no se deja de ser hombre, no se deja su biología, porque tiene la misma respuesta entre un hombre cis y un hombre trans. Y luego a la mujer cisgénero que se le compara con el hombre trans o que se le compara con el hombre homosexual en tanto atracción homoerótica hacia otro varón. En caso de que el hombre trans tenga prácticas heterosexuales. Entonces, si bien son interesantes, o sea, por principio de curiosidad científica, tienen estos problemas argumentativos al momento de la prescripción y evidentemente a la posibilidad de escalarse en una condición normativa, porque muchos estudios aspiran eso, a que se llegue a política pública, ¿no? Sobre todo para bloquear los derechos de las diversidades sexuales. Entonces, ¿se entiende hasta acá? O sea, un poquito más en este ejercicio quiero ser como muy enfático y también que pudiéramos seguir haciendo estos ejercicios de ir ubicando en los artículos de investigación cuál es el descriptivo, cuál es el prescriptivo y cuáles son las posibilidades normativas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O necesitan más ejemplos? Bien, bien, bien. ¿Sí? Va. Bueno, siguiendo en esta parte del neurosexismo y demás, pues ahí está lo que dice Paul Broca, ¿no? Sabemos a priori que las mujeres son menos inteligentes que los hombres, ¿no? Y que de hecho eso en la parte, ¿cómo se llama? Normativa, los medios de comunicación empezaron a bombardear, por eso me importó mucho poner estos carteles sobre el sufragismo, porque son, ahora sí, componentes importantes, ¿no? De cómo se fue desarrollando históricamente la oposición a demostrar que las mujeres tenían la misma valía que los hombres y por eso merecían los mismos criterios, ¿no? Emmeline Pansford se llama, ahí está, ahí la puse en la imagen. Entonces, vemos precisamente que estas épocas históricas son importantes de ir reconociendo en la construcción de nuestro objeto de estudio o nuestros sujetos participantes del estudio para ir haciendo descripciones cada vez más vamos a ponerlo desde este lugar, ¿no? Más justas, ¿no? Por eso le llamamos a los estudios de género, estudios feministas, parte de las humanidades científicas, ¿no?
porque precisamente tratan de poner estos acontecimientos, suponer que la ciencia no es neutral, porque todo el tiempo tiene estos elementos, ¿no? Para la segunda y tercera ola feminista vamos a tener estos elementos de la igualdad versus la diferencia, así como los nuevos materialismos, ¿no? Que tratan de ver en simultaneidad los acontecimientos, ¿no? Y que tratan de situar al investigador o a la investigadora a responsabilizarse de todos estos argumentos. Por eso, cuando veamos a Donna Haraway, cuando hablamos de pensamiento situado, siempre en los estudios tratamos de poner una pequeña nota de quiénes somos nosotras las autoras, porque no basta con que se señale, viene de la UNAM, viene de tal lado, no, sino que tiene que ver con, de alguna manera, qué es lo que te motivó a estudiar esto y cuáles son las responsabilidades que estás asumiendo a nivel personal sobre lo que salga de este estudio, ¿no? Y de que no aspiras a que sea un modelo universalizador, sino que sea solamente un ejemplo a seguir de cómo se pudieran hacer estudios desde este lugar. Entonces, bueno. Entonces, en esta época, ¿no? Vamos a ver que se empieza a trabajar cada vez más desde la psicología, la parte del desarrollo humano, pero no sé si conozcan, a ver, ¿quién me dice quiénes son estos tres personajes? Si los ubican. Seguramente a unos sí, lo hemos visto siempre, nadie se cansa de ponernos a este señor. Hay un montón de kinders con su nombre. Sí los Piaget. Ok, uno es Piaget, ajá, obvio. ¿Y el otro? Skinner. No. ¿Quién da más? ¿Y quién es ella? No está bien, ¿eh? También no nos sientan como un bochorno de que sí, no lo sé. No, sino que vamos a poner, de hecho arriba están sus nombres, ¿no? Jean Piaget, Lawrence Kohlberg y Carol Gilligan. Es bien interesante, o sea, estos chismecitos de la academia son bien lindos cuando ya empiezas a contextualizar todo. Sabemos muy bien que Jean Piaget se le conoce más por sus estadios del desarrollo cognitivo de los niños, aunque trabajó con niñas, cosa curiosa, señor de época, que después tuvo un análisis bien interesante que tal vez no se conoce tanto, que tiene que ver con el desarrollo moral de los niños y de las niñas, que trató de ser testeado precisamente con Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg trabaja la noción de la ética de la justicia, pero en niños. Y Carol Gilligan empezó a cuestionar a Lawrence Kohlberg y a Jean Piaget con su afirmación de que el desarrollo infantil, en el desarrollo cognitivo y el desarrollo moral, opera de la misma manera en niños y que en niñas. Y es bien interesante porque aunque hayan estos cuestionamientos y ampliación e innovación de las mismas teorías, están relacionados estos tres, porque Lawrence Kohlberg fue alumno doctoral de Jean Piaget. Luego, Carol Gilligan fue alumna doctoral de Lawrence Kohlberg. O sea, está bien chido eso, pero que lamentablemente no los conocemos tan bien a todos. O sea, Jean Piaget, pues sí, o sea, por eso les digo, por lo menos en la cuadra tenemos dos kinders que se llaman Kinder Jean Piaget. A ese sí lo ubicamos porque hay un montón de kinders y yo no sé si ya es franquicia comprar tu Kinder Jean Piaget. Pero a Lawrence Kohlberg se le reconoce más o menos, o sea, tiene su popularidad, pero lamentablemente a Carol Gilligan no. Si ustedes van a Fondo de Cultura Económica, si preguntan por Jean Piaget, tienen todo un muro lleno de todos los textos de Jean Piaget. Si preguntan por Lawrence Kohlberg, van a encontrar por lo menos 4 textos de él, ahí van a estar. Pero si preguntan por Carol Gilligan, les van a decir, tuvimos que descontinuar su obra, ya no la vendemos en Fondo de Cultura Económica, ¿por qué no se vendía? ¿Por qué es esto? Porque solamente nos clavamos con un autor. Es un problema que tenemos, ¿no? Entonces, lo que dice Fernanda Pérez Gay al situar estas explicaciones slash descripciones desde la psicología evolutiva del desarrollo humano, vamos a poder notar estas modificaciones en sus condiciones más prescriptivas, descriptivas y prescriptivas,
y que de alguna manera hay una centralización en tratar de comprender qué onda con el cerebro masculino como una forma universalizadora, que en medida en que entendamos el cerebro del varón, vamos a entender slash por consecuencia el cerebro de la mujer. Pero Carol Gilligan va a ir demostrando, o es de las iniciadoras de estas críticas hacia explicaciones de la psicología evolutiva, de que no se está tomando en cuenta el factor cultural en este tipo de explicaciones, porque nuevamente tratan de tener este nivel aspiracional, metafísico, explicativo de una teoría del todo, que pudiera ir incluyendo a todas las razas, a todos los sexos, a todas las orientaciones sexuales. Aunque en ese momento Carol Gilligan no está interesada en trabajar con orientaciones sexuales, está trabajando principalmente con el sexo, con las mujeres, con las niñas, y desde esta noción feminista, porque en el principio que tiene Simone de Beauvoir, desde el existencialismo y decir que no se nace mujer, se llega a hacerlo, vamos a ponerlo como una condición ontológica descriptiva y evidentemente prescriptiva, y que va a motivar a estudios feministas, como por ejemplo el de Carol Gilligan, de decir, si se llega a ser mujer, ¿cuáles son de los condicionantes para llegar a ser mujer? Y que tenga que ver con Lawrence Kohlberg y con Jean Piaget. Pues el desarrollo cognitivo, pero slash va de la mano con un desarrollo moral. Que si Lawrence Kohlberg dice que los varones entendemos cómo de alguna manera la justicia nos beneficia más a los varones en tanto que tenemos mayor posibilidad de hacer justicia por nuestra propia mano, entonces, ¿de qué forma las mujeres entienden que también pueden hacerlo o no lo pueden hacer? Y entonces ella es la que va planteando las diferencias en cuestiones del desarrollo moral de las niñas y va a estarlo anclando a una condición descriptiva más desde el construccionismo social, cómo la sociedad va a influir en una noción de nuestra propia identidad entre lo masculino, lo femenino y demás, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? No me separo de eso, regreso con Fernanda Pérez Gay, cuando empieza a desmontar a otras investigadoras que luego se popularizan porque sacan estos libritos de autoayuda. Una de ellas es Loan Brizardín, que trabajó estos dos textos, ¿no? Para, ahora sí, de divulgación de la ciencia, que se llama El cerebro masculino y el cerebro femenino, porque primero ella escribe el cerebro masculino y que fue tan exitoso, morbosamente exitoso, que ahora escribe el cerebro femenino, ¿no? En el que plantea como estas nociones nuevamente, ¿no? Y citando lo que encontró Fernanda Pérez Gay, ¿no? Los científicos suponen que aunque una mujer sea más lenta en actuar físicamente, empujada por el cólera, una vez que se ponen en marcha sus circuitos verbales más rápidos, pueden desencadenar un aluvión de palabras insultantes que un hombre no puede imaginar. Y de ahí que veamos como esta noción de que las mujeres son más parlanchinas y que los hombres somos más concretos, ¿no? Nuevamente estereotipando una serie de comportamientos, pero justificándolos desde la parte biológica. Pero lo bonito de darle seguimiento a las autoras es que nos invita nuevamente a preguntarnos, ¿y de dónde viene eso? Pues Luan Brizardín va a estar citando, va a estar refiriéndose a este texto que se llama Sex Differences in the Structural Connectome of the Human Brain. Este estudio fue mundialmente famoso porque al momento de presentar estas imágenes del cerebro, pues de alguna manera daban a entender cómo operaban estos mecanismos, estos circuitos. Pero me encanta la didáctica que nos pone Fernanda Pérez Gay al invitarnos a escrutinar totalmente estos datos y a sospechar de sus conclusiones, porque está partiendo nuevamente de esto que les estoy diciendo, que todo argumento ontológico de la descripción del desarrollo humano y que se posicione desde lo biológico utilizando estos métodos va a tener argumentos prescriptivos y evidentemente normativos. ¿Cómo normativos? Porque escalan como en estas políticas de la divulgación de la ciencia, que las vemos ejemplificadas por Loan Brizardín al decir que hay un cerebro de hombres y otro de mujeres. Ahí está la conclusión, ahí están los efectos de estos estudios, este estudio de investigación que tiene un impacto en la divulgación de la ciencia. Y ahí está la condición normativa, ¿no?
Entonces, los hallazgos que tratan de mostrar es de que los hombres presentamos más conexiones intrahemisféricas, es decir, de un solo hemisferio. Y ahí tenemos que se estudiaron 421 hombres versus 521 mujeres, ¿no? Y que las mujeres tienen más conexiones interhemisféricas, es decir, comunicación entre los dos hemisferios, perdón. Estas conclusiones dicen que el cerebro de los hombres facilita la conexión entre la percepción y acción, y las mujeres es más analítico intuitivo. Y uno diría, bueno, ahí tenemos la parte prescriptiva que nos invita a que la educación no tendría que estar reconociendo las diferencias de los cerebros. Y en todo caso, eso va a influir también en la selección de las carreras, que sería raro, sería privilegiada tener una mujer ingeniera porque su cerebro no está hecho para eso. Ujú. O sea, hay unas implicaciones bien, bien importantes, ¿no? Y aunque, déjenme contextualizo, y aunque le pareció interesante el texto a Fernanda Pérez Gay, ella dice, a ver, vamos a escrutinar cada vez más los datos, ¿no? Y nos invita a pensar en esto que le llamamos el tamaño del efecto. A mí me gustó, o sea, aquí me empecé a enamorar un poquito de cosas de estadística a nivel de lo teórico. Yo no sé hacerlo, no, soy honesto. Teóricamente me gusta, puedo leer el estudio, en la teoría me parece encantadora, pero sí me considero un patán para llevarlo ya en el programa, ¿no? En el R, en el, ay, ¿cuál es el SPSS? Que no sé qué, ya qué versión esté, y hay otro Jamovi, ¿no? Me encantan, muy bonito, pero pues tenemos por eso nuestro asesor metodológico que lo amamos mucho y de corazón le agradezco a Yeshua. Bueno, entonces, ella nos dice, a ver, es que estos datos tendríamos que exigirlos siempre a los investigadores, sobre todo si quieren aspirar a que su estudio tenga esta condición normativa, que aspire a una política pública con evidencia científica, que sería lo mejor siempre, no solamente estar diciendo desde la, digamos, operando desde el resentimiento, el dolor, que también es importante escuchar las voces y escuchar las disidencias, pero que también vengan acompañadas de la parte de la academia. Pero vamos a ver que la academia va a truquear también sus datos. Y entonces ella dice, a ver, cuando se hacen este tipo de estudios, primero, hay un grupo de investigadores en Estados Unidos que es el Neuro Networking, no sé qué cosa, ahí tengo el nombre. Y entonces ellas a investigadores que hacen este tipo de estudios, pues les piden, oye, ¿sabes qué? Nos puedes pasar como el tamaño de tu muestra, los datos, porque queremos ver el tamaño del efecto. Que el tamaño del efecto es el que nos ayuda a entender si existe una diferencia, ¿no? En las poblaciones estudiadas. Estamos viendo acá que tenemos 421 y 521, ¿no? Una diferencia de 100 datos y que están demostrando que en esas neuroimágenes hay las diferencias de conexiones. Pero lo que trato de plantear, Fernanda Pérez Gay, es, a ver, tienen estos datos, vamos a preguntarles si nos los pueden dar para que veamos el tamaño del efecto y podamos comparar en que claro que existen estas diferencias poblacionales y lo que están diciendo de alguna manera puede representar más allá de su población, porque ya vamos a ver otro tipo de preguntas que tendríamos que hacernos en este tipo de estudios. Por ejemplo, la sobreposición y la coincidencia entre los grupos, ¿no? Entre rojo de hombres y azul de mujeres. Entonces, cuando hay una coincidencia, voy a tener que bajar esto porque no logro ver muy bien por la imagen, ¿no? Primero, aquí hay una coincidencia cuando hay mucha sobreposición. Ella dice, bueno, del 96%, o sea, no ves ninguna diferencia. Cuando hay una separación mayor del efecto, hay una sobreposición, ¿no? Ahí estamos viendo las dos imágenes, pero cuando cada vez se empiezan a notar esas diferencias, como la separación mayor del efecto, una sobreposición del 77%, y hasta ella de alguna manera nos invita a pensar en estas poblaciones como de los Amish y los menonitas, donde si hacemos un estudio, pues evidentemente nos van a dar estas diferencias porque están muy marcados estos roles de género entre unos y otros sobre cierto tipo de temas. Entonces, lo que ella nos está diciendo es, tendríamos que estar planteando todo este tipo de elementos, ¿no? Y entonces ahí nos presenta
la conexión cerebral entre hombres y mujeres del estudio del 2014, que es el estudio anterior que les presenté, y dice, no hay una separación muy grande dentro de los datos que nos presentan estos investigadores, y ellos están suponiendo en la parte prescriptiva que claro que existen diferencias y que estas diferencias son generalizables, ¿no? Cuando una diferencia generalizable tendría que pasar por otro tratamiento de datos, pero estamos viendo acá, como por ejemplo, cuando nos dice, bueno, hay que ver la diferencia de estatura entre hombres y mujeres, por así decirlo, en México. Y entonces vemos grandes diferencias. Ahí sí podemos decir, no, estamos totalmente separados, ¿no? Es raro encontrar una mujer muy alta o mucho más alta que un varón, ¿no? Pero nuevamente se vuelven como correlaciones espurias, ¿no? Y hay un programita muy bonito, ya para quienes sean como mañoños, les voy a pasar el dato, no me acuerdo el nombre, y entonces tú pones tus datos y te generan tu propia DD-Coin y tu propia gráfica, dependiendo el resultado que tengas tú de tus dos poblaciones, y te puede ir calculando, ¿no? Cómo es la DD-Coin en tu población para que tú puedas incluso demostrarla, ¿no? Entonces ahí por eso dice el grupo control, el grupo experimental, las diferencias entre uno y otro, y te lo va describiendo, ¿no? Entonces, los puedo pasar quienes estén interesados e interesadas en comprender más del dato, ¿no? Entonces, vamos bien hasta acá. Perdón que se volvió muy engorroso esta parte, incluso hasta para mí, pero siempre parece un reto tratar aunque yo no esté en lo cuantitativo al 100%, me parece súper bonito encontrar disidencias dentro de lo mismo cuantitativo porque te renace el gusto por conocer, ¿no? Entonces, ¿vamos bien hasta acá? David, que tú eres más experto en esto, no sé si lo expliqué bien o me equivoqué. No, es correcto, Fausto. De hecho, ya la APA desde hace algunos años maneja como obligatorio reportar el tamaño del efecto, justamente por un problema que tú acabas de definir muy bien. O sea, los análisis estadísticos basados en estadística inferencial, el único valor que se tomaba en cuenta era la P, el nivel de significancia. Entonces, el tema era que la P te dice si hay diferencias o no, o una correlación, o una relación causa-efecto, y ya, te dice sí, sí existe, punto. Pero no te dice qué tan importante es. Entonces, así como tú presentaste tus grafiquitas en la diapositiva, ajá, esta, por ejemplo, en la de abajo, vamos a suponer que tú estás comparando dos distribuciones de la Ajá. variable que quieras, ¿no? La opinión sobre, no sé, bueno, esto de los cerebros, ¿no? La Mm, medida que quieras. Las distribuciones de hombres y mujeres están muy parecidas. Recuerda que todas por ejemplo, en este caso, las medias, la mediana, las modas, etcétera, están al centro de cada distribución. Entonces, si marcáramos una línea recta que partiera a la mitad cada distribución, las líneas estarían muy juntitas. Lo que quiere ujú. decir es que son muy parecidas. Si tú haces una prueba de comparación, es probable que encuentres una diferencia, pero no va a ser lo suficientemente importante o fuerte o marcada como para decir que sí son diferentes. En términos de puntaje existe, pero ¿qué tan Claro. relevante es? Cuando estimas el tamaño del efecto, consideras el tamaño del grupo, consideras el nivel de error, como las desviaciones estándar, y aparte el resultado. Y entonces te puede decir si es significativo en términos de probabilidad, pero no es importante, o sea, prácticamente pues sí, en términos del puntaje sí, pero en términos consistentes no lo existe, salvo que encuentres algo como en tu segunda imagen que está Mm, diferencia de la estatura entre hombres y mujeres, que las distribuciones, los valores medios son muy diferentes, por ejemplo. Entonces, eso ya te habla de que puede haber una cualidad, un rasgo, una característica que de verdad diferencia a las dos distribuciones. Entonces, sí, efectivamente buscamos tamaños del efecto grande, independientemente de que tengamos un nivel de significancia de 0.05 o menor. Entonces, es correcto. Ya la APA lo requiere obligatorio si vas a publicar. En revistas serias ya no te aceptan un artículo si no reportas tamaño del efecto de tus pruebas. Ya hay tamaños del efecto para todas las pruebas estadísticas. Entonces, sí, es correcto, lo explicaste bastante bien. oh, gracias. No, pero qué curioso. ¿Sabes desde cuándo de la APA? Porque si este fue el 2014 y luego Loan Sardín publica esto para el 2016,
esa comunicación tendría que haber sido contemporánea para evitar precisamente esta noción de un anclaje de un argumento ya normativo, donde inmediatamente ves el estudio, reportaron diferencias, no sabemos realmente el impacto, el tamaño del efecto de esto, pero sabemos que hay diferencias, entonces es algo que se puede inferir y se puede dar un tratamiento explicativo de otras condiciones, ¿no? Entonces explicaría mucho esta necesidad de calmar a la gente y evitar generalizaciones que no realmente no lo son, ¿no? Como falsos positivos. Entonces, ¿recuerdas cuál es el año? Sí, mira, fue a partir de este manual de séptima edición, no recuerdo el año, pero hay que checarlo, digo, en internet entras a cualquier librería, si lo tienes ahí, pues lo checas el año de publicación, y es ahí porque una edición previa de la APA se señalaba que los tamaños del efecto eran opcionales. Obviamente, pues entre más información brindes es mejor para contextualizar el dato, pero ya a partir de esta nueva edición, que es la séptima en español o tercera en inglés, ya dice que es obligatorio el reporte. Y si entras a la página de la APA, por ahí, si andas curioseando, entre las solicitudes y requerimientos de publicaciones, ahí también aparece que ya es obligatorio. 2019, fíjate. Ujú. Es del 2019. Y creo que este texto también que se lo recomiendo muchísimo, que se llama Eight Things You Need to Know About Sex, Gender, Brains, and Behavior, a guide for academics, journalists, parents, gender diversity advocates, social justice warriors, twitters, o sea, para todo mundo, donde estas mujeres, estas investigadoras, tanto Lucía Sichia, bueno, Lucía Sichia no contribuye en este texto, pero es una de las que lo ha traído en América Latina, estas reflexiones. Las que sí lo escribieron pues, fue Daphna Joel, Cornelia Fine y Gina Rippon, donde precisamente tratan estos elementos, ¿no? Para ir evitando que este argumento escale algo normativo e impacte precisamente a la población, porque nuevamente están marcando que todo lo que hagamos en la ciencia tiene un impacto social. Lo querramos creer o no, tiene esta consideración de un argumento normativo, en tanto que llegan a conclusiones prescriptivas, como lo que sucedió en este estudio, y que luego Loan Brizardin y hace estos textos de divulgación de la ciencia con tantos problemas estereotípicos, ¿no? Entonces, primero, que no hay como tal un dimorfismo cerebral, sino que existe un cerebro mosaico o plástico que está aprendiendo continuamente y que se ve impactado por el medio social cultural, ¿no? El problema de la metodología que tendría que ver con la sobregeneralización de datos que no demuestran el tamaño del efecto, ¿no? Es decir, que aunque nos muestren significancia estadística, presentan falsos positivos, ¿no? También este otro dato que tiene que ver con tamaños de las muestras, porque yo al de estudiar esto de infancias trans, pues siempre eran estudios que tenían 20 niños control, 15 niños no binarios y unos 7 niños trans, niños y niñas trans. Y luego llegaban a conclusiones generalizadoras. No, pues es que los niños, y dices, a ver, espérate, estás hablando de tu muestra en específico, de los que pudiste estudiar, ¿no? Otro punto importante a considerar es el sesgo de publicación, que solo, ¿no? Vemos estudios que afirman las diferencias y no los que confirman la nula diferencia, que es lo que luego nos enseñaron en estadística, que no, si no encontraste diferencias, pues entonces no te sirvió la hipótesis de tu trabajo y eso no se reporta y eso no vale la pena. Cuando tendríamos que tener en cuenta que claro que hay que tener, tener presente las igualdades y las diferencias. ¿Cuáles serían estas desigualdades o cuáles serían las diferencias, no? El tamaño del efecto, ¿no? Que tiene que ver con la poca consistencia entre los cerebros del mismo sexo, hombres, mujeres y mujeres, ¿no? Mucha sobreexposición entre población masculina y femenina. Y ahí está el dato que pueden consultar que se llama sexdifference.org, que tienen una base de datos sobre muchos estudios y que nos ayudan a entender cómo criticar este tipo de situaciones, ¿no? Porque nos van mostrando poco a poquito cómo tendríamos que acercarnos a los estudios de género, reconociendo la categoría del sexo
¿no? Como una categoría que es necesaria y es fundamental y que tendremos que describirla adecuadamente para no confundir pues nuestros hallazgos, ¿no? Y ahora, si se encuentra una diferencia, me encantan estas preguntas, ¿no? ¿Esta diferencia persiste a través de de la vida o solo es dimórfico el cerebro antes de los 45 años? O sea, hay una parte bien interesante ahí porque dicen, claro, o sea, claro que hay momentos de la vida en la que el cerebro sí es dimórfico, pero que dependiendo también de la exposición ante ciertas condiciones, este cerebro supuestamente dimórfico con actividades y circuitos muy específicos como en el estudio anterior, pues evidentemente va a generar una homogeneidad debido al entrenamiento y a la exposición a una serie de condiciones que va homologando las capacidades del mismo, ¿no? Pero también que llegan momentos de la vida en que se vuelve dimórfico debido a un deterioro cognitivo. Entonces, es la parte como bien interesante que empezamos a comprender y a querer cada vez más de los estudios sobre el sexo, porque también la idea es, tal vez acá me digan, ay, no, yo esperaba un estudio cualitativo, Fausto, ¿por qué nos metes inmediatamente a cosas cuantitativas? No, es que cuando estamos trabajando esto, tenemos que conocer de las dos áreas. La parte de estudios de sexo, o sea, los estudios que utilizan la categoría de sexo, por lo general son cuantitativos, pero tendríamos que desmontarlos, cuestionarlos e incluirlos en nuestros estudios, aunque sean cualitativos, pero siguiendo precisamente estas recomendaciones, porque aquí vendría la parte incluso prescriptiva de tu análisis del estado del arte. Encontré estos estudios y aunque son cuantitativos y yo me estoy enfocando en lo cualitativo, en tanto que estoy viendo estudios de género, quiero retomar la condición de cómo ha sido tratado ha sido tratada la categoría de sexo desde lo cuantitativo, viendo sus ausencias, viendo sus vacíos y yo de alguna manera prescribiendo una serie de condiciones que nos pudieran ir incorporando el estudio cualitativo que quiero hacer. O al menos es mi propuesta metodológica que yo hice en el doctorado, porque por eso me aventé a estos estudios y yo hice, son grupos, se les llama, no es grupo focal, es grupo analítico, grupo crítico, donde entre estos chicos trans y yo analizábamos materiales y dábamos nuestra opinión con respecto a ello, ¿no? Entonces era un punto bien interesante porque fue totalmente cualitativo, pero parto desde cuestionar los estudios cuantitativos, ver cuáles son como sus vacíos y los elementos retóricos que han utilizado para echar atrás las infancias trans como una ley que se aplique tanto en el campo de la salud como en la parte educativa, como en la parte del derecho civil. Y entonces vemos todas estas implicaciones, ¿no? Donde el discurso biológico es bien fuerte, pero no le quita de los errores. Lo que pasa es de que estamos mirando para otro lado y decimos, no, 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 no me quiero topar con lo cuantitativo, eso no. Entonces, no, o sea, tenemos que acercarnos. Entonces, este tipo de ejercicios son bien bonitos porque nuevamente nos traen estas preguntas. Oye, ¿y esto depende del contexto o del ambiente? Y si estos factores influyen, entonces tendríamos que hacer estudios transculturales para ver si realmente este dimorfismo que tú supones que existe se puede mantener. O nuevamente estamos hablando de una variación continua de un estudio, pues ahora sí que transversal, que se hizo en un momento en específico y que solamente representa una situación en específica. Entonces, para quitarle nuevamente esta como rigidez de los argumentos que algunos artículos presentan, ¿no? Porque aunque el otro está en una investigación registrada en estas bases de datos biomédicos como es PubMed y además fue famosísimo el estudio de estas conexiones entre los cerebros de hombres y mujeres, pues no fue exento también de crítica. Otro texto importante es Sex Beyond the Genitalia, The Human Brain Mosaic, que es precisamente conducido por Daphna Joel, donde plantea nuevamente estas preguntas. ¿De dónde viene la diferencia? El sexo genético, la parte hormonal, el tamaño del mismo cerebro y el volumen. Y el género, pues si son expectativas socialmente construidas, estas no podremos afirmar que todas se parecen. Son
son diferentes a nivel de lo cultural. No es igual la mujer construida en México que la mujer construida en Japón, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se relacionan las diferencias con otras diferencias, ¿no? Entonces, se dan cuenta que te va explotando por el cerebro por tantas preguntas que empiezan a plantear para evitar la generalización, porque saben muy bien que la generalización va a traer consecuencias por este orden prescriptivo y lo vemos nuevamente en el ejemplo de Loam Brizardín al haber estudiado el estudio de Iñárritu o algo así se llama el otro, ¿no? Si se toma en cuenta la suma de todas estas características, cada cerebro puede localizarse en un continuo entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Y si bien la neuroimagen funcional nos revela estas condiciones de la estructura y la anatomía del mismo encéfalo, tendríamos que tener en cuenta las regiones que tienen más de una función y que esta corre a cargo de la interpretación y una especulación del mismo, porque lo que sucedió con ese estudio, con el anterior, es de que habían medido algunas condiciones muy particulares, pero las estaban escalando a otras parecidas, pero que no fueron medidas. Y pone de ejemplo por ejemplo, híjole, el análisis matemático, ¿no? Porque eso no se estudió como tal. Lo que se había estudiado era otra condición que tiene que ver con la detección de algunas imágenes que se le ponían mientras estaba siendo escaneada la persona y también sonidos. Y dijeron, esa es una función analítica. Seguramente eso se va para álgebra estructural funcional. Por eso son mejores en matemáticas los hombres que las mujeres. Entonces, era una condición especulativa en tanto que esa competencia medida se parecía a otra, pero no fue medida. Los mapas de conectividad y activación son resultado de manipulaciones estadísticas y no muestran coincidencia o sobreexposición en algunos casos, porque también hay que evitar las generalizaciones, ¿no? Y el modelo animal y sus errores, así como sus explicaciones evolucionistas por falta de documentación. Entonces, yo quiero pararle hasta acá. No. Seguimos, seguimos con la cuestión de escrutinando la evidencia y que no se critican los presupuestos de la objetividad y la universalidad. El sexo es lo cromosómico, genital y hormonal en cierta medida, pero hay que tener cuidado con la sobregeneralización, ¿no? El género como lo social y cultural y son resultado de estos estudios de las feministas empiristas y que no hay que caer en determinismos biologicistas, ¿no? Y que aquí vamos a comprender una de las críticas que hace precisamente también esta Victoria Pitts Taylor, porque al momento de analizar todos estos resultados, pues también dice, oigan, hay que tener cuidado con el cerebro plástico o el cerebro mosaico, porque si bien es cierto en esta parte anterior que nos decía, bueno, hay una continuidad entre los cerebros por sus capacidades, por sus estructuras, y que no hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres, y muchas de estas competencias son desarrolladas socialmente. Esta idea del cerebro plástico, o sea, que puede precisamente moldearse al medio, de alguna forma también empieza a ser utilizado por la parte del neuroliberalismo para decir, entonces todos somos competentes para todo, entonces podemos exigirles a todos todo. Entonces, no salimos de una para caernos en otra. Entonces, les digo, es un continuo incluso de estudios que empiezan a sacar estas críticas. Y es lo bonito, porque aunque yo pueda decir, híjole, me cayó súper bien esta Daphna Joel, Cornelia Fine, Gina Rippon, no sale tampoco de las críticas. Hay críticas también a ese estudio que lamentablemente esas afirmaciones pueden ser utilizadas para justificar una condición una justificación laboral en que, entonces tanto esta mujer puedo exigirle tanto como a un varón y entonces las normas laborales cambian para poder aumentar las exigencias y nunca pensar en otras condiciones de vida. Entonces, por eso está señalando el neuroliberalismo, ¿no? Entonces, mira, yo ya me lo inventé porque dice neoliberalismo y la neurona del sí mismo, ¿no? Pero ya dije neuroliberalismo. Está chido, lo voy a patentar ahora yo. Entonces,
Los usos populares de las teorías neurocientíficas de la plasticidad cerebral, así como el cerebro mosaico, están saturados de una visión neuroliberal del tema. La plasticidad cerebral en un contexto de neuroliberalismo biomédico, donde la ingeniería y la modificación de la vida biológica se posiciona como esencial para la individualidad y la ciudadanía. Ahí está más claro cómo ciertas descripciones ontológicas traen la parte descriptiva, traen la parte prescriptiva y evidentemente normativa. Entonces, ya me callo para tomar un poquito de agua, escucharles dudas y hacer una pequeña actividad sobre sus proyectos de investigación. Y dejo de compartir. ¿Cómo ven? ¿Sí se entendió? Porque luego a veces me da una alergia en la mañana y siento como flema aquí, como que se me traba la lengua. ¿Hay alguna duda hasta acá? Ya dijeron, híjole, yo pensaba que género iba a haber puras cosas cualitativas y que me ponen cuantitativo. Vengo huyendo del cuantitativo. ¿Por qué piensan? Cristian, a ver. No dijiste nada, pero yo, por el biopoder que me otorga el seminario. Hola, no, todo bien. La verdad es de que ah, mucha información no tenía como bien presente y la verdad me hace como mucho, no ruido, sino como acomodar todas estas cuestiones del cerebro y todas estas cuestiones, por una parte, ¿no? Como información nueva. Y la otra es que sigo pensando en cuál va a ser mi... Ay, ¿cómo lo dijiste? Es como lo que van a salir beneficiados de manera inmediata mis Al- participantes, ¿no? Eso es como lo que ahorita estoy pensando, porque, ¿no? O sea, son experiencias de hombres gays con sobrevivientes a violencia sexual. Entonces, pues yo lo primero que había como am, pensado es que se creara un grupo como de apoyo, pero un grupo de pares como para contención de estas cosas, ¿no? De temas que pueden estar surgiendo, pero igual no sé, porque también algo que mencionabas tú era como la intención es que se genere política pública, que también es una de mis intenciones, pero sí me quedo pensando en cuál va a ser el efecto, bueno, el beneficio inmediato de mis participantes. ¿Son mayores de edad? Es Sí, cuando, digo, pensando y conectando mm, esta crítica a la interpretación biológica, había un argumento, ahí tendrías que rastrearlo, seguramente lo tienes presente, pero tal vez la fuente no sea tan clara. En los 60, 70, cuando precisamente se estuvo investigando si la homosexualidad era una enfermedad, había el argumento de que lo que originaba la homosexualidad era un abuso sexual. Ese era el argumento biológico y que escalaba un aspecto normativo porque tendría que decir, es que, por un lado, ellos no desean ser homosexuales, fueron víctimas de abuso sexual. Por lo tanto, entran las terapias reparativas como una forma de revertir lo que vivieron estas pobres víctimas y podríamos prevenir que se volvieran homosexuales. Ese era un argumento, por eso creo que ahí tiene que estar, ¿no? En lo tuyo, por la problemática de, de la descripción de una situación a través precisamente del condicionamiento biológico debido a un abuso sexual. Que curiosamente se centran en quienes son las víctimas y no en el que perpetró el abuso sexual, ¿verdad? Um, con respecto al beneficio directo, sí tendrías que pensar ahí, y eso es lo que yo te invitaría a tenerlo contemplado, es de que quienes participen
sí deben de tener un asesoramiento jurídico, porque lo que mencionan es un delito. Y si ese delito no es tratado, pues se vuelve un grupo de complicidad, ¿no? Donde no permites que haya un acceso a la justicia. Entonces, por eso el tema es muy delicado, ¿no? Entonces, sí sería conveniente que ahí pensaras como en una asesoría jurídica, ¿no? Que se les pudiera dar, o sea, para no desatender el tema. Porque evidentemente, si tu producto académico, tenemos en cuenta que es susceptible a ser leído por algún otro y este otro puede ser alguien que esté buscando una iniciativa política pública, pues tendría que estar ahí sí o sí la cuestión de un acompañamiento jurídico, es decir, que tú les pudieras garantizar por algún estudiante de posgrado en leyes que pudiera brindar como servicio social una consultoría jurídica específicamente a este grupo que vive esta condición particular, ¿no? Entonces, puede ser por ahí un asesoramiento jurídico y un asesoramiento psicológico para no desatender, porque no necesariamente todas las personas que estén en tu estudio realmente quisieron denunciarlo. Porque hay quienes yo he tenido amigos que hasta dicen, yo la verdad sí, mi tío me hizo el otro, no le culpo ni nada. Yo sé que es algo que no debió de hacer, pero yo no tengo ya nada con él. Entonces dices, si fue un delito, él acepta que ha trabajado el tema y que no quiere hacer una denuncia porque, pues, aunque tuvo asesoría, ya tendría la posibilidad de hacerlo, pero no lo quiere hacer. Pero hubo ahí el asesoramiento jurídico, ¿no? Entonces, son cosas ahí que valdrían mucho, mucho la pena que les echaras un ojito, ¿no? Sobre todo por pensar en esta gente que te va a leer y va a decir, ah, pero este no puso nada jurídico, entonces nosotros también lo podemos hacer, ¿no? Y más onzo si hay un director que dice, no, pues sí está bien, porque conozco a Cristian Javier, es un investigador de renombre, y ya ya la cagoteamos, ¿no? Entonces, no sé, ¿alguna otra? No, fíjate que sí lo había pensado, pero como que lo habíamos dejado de ladito. Inclusive ahorita que está mi directora no había salido. O sea, yo me acuerdo cuando hice como mi descripción del problema, sí puse, pero lo puse mm, como en caso que lo solicitaran, ¿sabes? Entonces, ahora creo que lo pudiera poner como o sea, yo mencionarlo, ¿no? O sea, como yo mencionarlo y decir, está esta posibilidad, puedes tomarla, ¿no? Ujú. Ok. ¿Alguien más que quiera participar? Ya vamos a terminar. Una clasecita más que doy de esto y ya lo suelto y la suelto para que no se sientan ahí. Oh, Dios mío, qué cosa tan complicada. ¿Tú, Angélica? Ya me quedó más claro, pero sí tengo como que, pues ahora sí que sentarme a escribir, porque alguna idea en concreto que tenga, la verdad es que no, como que todavía me estaba costando trabajo. em, por lo mismo, ¿no? Que no sé, no es como el caso de Cristian, sino es como una cuestión pues más teórica. Entonces estoy como que ideando de cómo se puede traducir a pues a un beneficio directo. Ujú.